nuestros invitados y todas sus intervenciones el día de hoy. Ya en 5 minutos iniciamos. Crear empresa es darle rumbo a un proyecto de vida, asumir el desafío y sortear la incertidumbre. Es poner el conocimiento y las ideas al servicio de la gente. Es contribuir desde la tenacidad y el trabajo diario al desarrollo de todo un país. Colombia ha ido construyendo un sector empresarial fuerte, con cada empresa que nace y otras que siguen escalando mucho más alto, contribuyendo de esta manera a crear un país con más oportunidades para todos los colombianos. Y aunque cada una tiene su propia historia, han reconocido el valor que habita en la palabra juntos y en la ANDI al aliado para hacer de la unión una realidad y un propósito. Desde 1994, en la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI, nuestra razón de ser es el desarrollo del país y con él, el desarrollo empresarial. Nuestra apuesta por el bien común y la construcción conjunta nos ha permitido liderar cambios importantes a nivel nacional que fortalecen la libre empresa y la competitividad empresarial en una democracia participativa. Sabemos que un país se construye desde múltiples perspectivas y desde el intercambio de experiencias. Por eso articulamos nuestro trabajo con el sector público y privado, con la academia, el entorno internacional y, por supuesto, con la sociedad civil. Cuando un empresario pequeño, mediano o grande llega a la ANDI, se convierte en parte activa de la transformación, reafirma su compromiso con la sociedad y empieza a ser partícipe de esta historia de logros colectivos y metas ambiciosas que impactan positivamente la vida de los colombianos. Con el propósito de que nuestra gestión sea cada vez más significativa, adelantamos proyectos e iniciativas en distintas dimensiones. Contamos con 12 seccionales que impulsan el desarrollo regional. A través de nuestras 32 cámaras y comités sectoriales, apoyamos el fortalecimiento de los diversos sectores económicos y productivos. Formamos un equipo comprometido y especializado en 10 áreas transversales enfocadas en temas estratégicos para la competitividad, el crecimiento con innovación y la sostenibilidad social y ambiental. Y mediante el trabajo conjunto, apoyamos los procesos internos y externos de sus organizaciones, desde distintos frentes que le apuestan a la construcción de conocimiento y al desarrollo de proyectos que nos permiten apalancar el progreso del país, potencializando nuestra capacidad de interlocución en diferentes escenarios. Sabemos que el valor de nuestra gestión radica en una observación constante del entorno y en un contacto permanente con la realidad. Por eso lideramos iniciativas que abren la puerta a la conversación y a la transformación en temas como sostenibilidad, innovación, equidad de género, estudios sociales, entre otros. Desde la ANDI seguimos acompañando a los empresarios que deciden materializar su proyecto de vida y con él construir el presente y el futuro de Colombia, desde la generación de empleo, el compromiso social, las relaciones internacionales y el fortalecimiento de su competitividad. Apoyar su desarrollo y trabajar para abrir más y mejores oportunidades para todos será siempre nuestro propósito. Somos la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia. Somos más país. Crear empresa es darle rumbo a un proyecto de vida, asumir el desafío y sortear la incertidumbre. Es poner el conocimiento y las ideas al servicio de la gente. Es contribuir desde la tenacidad y el trabajo diario al desarrollo de todo un país. Colombia ha ido construyendo un sector empresarial fuerte, con cada empresa que nace y otras que siguen escalando mucho más alto, contribuyendo de esta manera a crear un país con más oportunidades para todos los colombianos. Y aunque cada una tiene su propia historia, han reconocido el valor que habita en la palabra juntos y en la ANDI al aliado para hacer de la unión una realidad y un propósito. Desde 1994, en la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI, nuestra razón de ser es el desarrollo del país y con él, el desarrollo empresarial. Nuestra apuesta por el bien común y la construcción conjunta nos ha permitido liderar cambios importantes a nivel nacional que fortalecen la libre empresa y la competitividad empresarial en una democracia participativa. Sabemos que un país se construye desde múltiples perspectivas y desde el intercambio de experiencias.
Por eso articulamos nuestro trabajo con el sector público y privado, con la academia, el entorno internacional y, por supuesto, con la sociedad civil. Cuando un empresario pequeño, mediano o grande llega a la ANDI, se convierte en parte activa de la transformación, reafirma su compromiso con la sociedad y empieza a ser partícipe de esta historia de logros colectivos y metas ambiciosas que impactan positivamente la vida de los colombianos. Con el propósito de que nuestra gestión sea cada vez más significativa, adelantamos proyectos e iniciativas en distintas dimensiones. Contamos con 12 seccionales que impulsan el desarrollo regional. A través de nuestras 32 cámaras y comités sectoriales, apoyamos el fortalecimiento de los diversos sectores económicos y productivos. Formamos un equipo comprometido y especializado en 10 áreas transversales enfocadas en temas estratégicos para la competitividad, el crecimiento con innovación y la sostenibilidad social y ambiental. Y mediante el trabajo conjunto, apoyamos los procesos internos y externos de sus organizaciones, desde distintos frentes que le apuestan a la construcción de conocimiento y al desarrollo de proyectos que nos permiten apalancar el progreso del país, potencializando nuestra capacidad de interlocución en diferentes escenarios. Sabemos que el valor de nuestra gestión radica en una observación constante del entorno y en un contacto permanente con la realidad. Por eso lideramos iniciativas que abren la puerta a la conversación y a la transformación en temas como sostenibilidad, innovación, equidad de género, estudios sociales, entre otros. Desde la ANDI seguimos acompañando a los empresarios que deciden materializar su proyecto de vida y con él construir el presente y el futuro de Colombia, desde la generación de empleo, el compromiso social, las relaciones internacionales y el fortalecimiento de su competitividad. Apoyar su desarrollo y trabajar para abrir más y mejores oportunidades para todos será siempre nuestro propósito. Somos la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia. Somos más país. Buenos días. Siendo las 8:33 de la mañana, les damos la más cordial bienvenida al 15º Encuentro Nacional de Laboralistas de la ANDI. Los invito desde ya a seguirnos a través de Twitter como @Andy_Colombia y unirse también a la conversación digital, a la interacción con el hashtag #LaboralistasAndy. La agenda de hoy iniciará con el doctor Hernán Arrieta Burgos, director del Centro de Estudios Sociales y Laborales CESLA ANDI. Vamos a darle la bienvenida al doctor Arrieta. Y les recuerdo seguirnos a través de Twitter y hacer ahí comentarios y demás. Buenos días. ¿Usted va a tener presentación? Sí. ¿Es el control? Con esto puede señalar si usted lo ¿Y con cuál la paso? Con este. Y con este de vuelta. Buenos días. Un saludo muy especial a los presidentes de las centrales de trabajadores, al doctor Alberto Chavarría, vicepresidente de Asuntos Jurídicos de la ANDI, y al doctor Ítalo Cárdenas. En general, sean todos bienvenidos a esta nueva jornada de trabajo para la ANDI y para el CESLA. Es sumamente gratificante tenerlos aquí compartiendo debates académicos interesantes. Yo voy a hacer una presentación de 40 minutos sobre tendencias de la negociación colectiva en Colombia. Esta presentación la dividiré en 3 partes, pero antes de estructurar el orden de la presentación me gustaría hacer constar o agradecer expresamente a las empresas y organizaciones que hacen parte del CESLA. El CESLA es un tanque de pensamiento constituido en noviembre de 2017 y sin el apoyo de estas organizaciones económico e intelectual, ninguna de estas investigaciones sería posible. Hoy quiero trabajar 3 temas con ustedes. En un primer momento trabajaré la encuesta de relaciones laborales colectivas de la ANDI. Es una encuesta que venimos haciendo en los últimos años. Voy a presentar resultados sobre 2020. En un segundo momento les presentaré el aplicativo, el asistente de negociación colectiva que se ha desarrollado desde el Centro de Estudios Sociales y Laborales de la ANDI para las empresas y organizaciones de abogados que pueden
encontrar en esta herramienta un insumo muy útil de cara a comprender globalmente la negociación colectiva en Colombia. Y en un tercer momento me referiré a algunas novedades normativas, sobre todo de orden jurisprudencial, que han ocupado el interés y la agenda en el último año. Así que comencemos con el primer punto de la exposición. Esta encuesta de relaciones laborales colectivas es una encuesta que venimos haciendo desde hace 4 años para el periodo de 2020, que es lo que voy a hablar hoy en esencia. Tenemos una participación de 120 empresas, en 2019 participaron 130. Esta reducción de 10 empresas, vamos a ver, es explicativa de algunos componentes interesantes o de algunas tendencias, pero en líneas generales, para no aburrir con aspectos metodológicos, uno puede asumir que es una encuesta representativa desde el punto de vista de las empresas, pero también desde el punto de vista de las personas que trabajan. Estamos hablando de una encuesta que da cuenta de más de 280.000 trabajadores, en su inmensa mayoría, como es la inmensa mayoría en empresas ANDI, se trata de trabajadores vinculados a término indefinido. ¿Qué resultados encontramos? Algunos resultados que son interesantes. Primera conclusión importante, 6 de cada 10 empresas ANDI cuentan con presencia sindical, cuentan con presencia de organizaciones sindicales, el 62%. Y ello es sumamente interesante porque empieza a plantear una hipótesis que es central en esta intervención, que no es una hipótesis novedosa, que es una hipótesis que está corroborada en estudios y en las realidades mundiales, y es que un terreno fértil para las organizaciones sindicales es contar con empresas sólidas y con un tejido empresarial amplio y sostenido. Esto es importante porque, vamos a ver, hay una tendencia, de modo que uno puede incluir o identificar que a mayor tamaño de la empresa hay una mayor probabilidad de participación de sindicatos, no solo desde el punto de vista obvio, y es el tener más trabajadores, sino también desde las dinámicas propias del derecho de asociación. En promedio, este es un dato promedio que sin duda alguna tiene sus matices subsectoriales y sectoriales, pero en promedio estamos hablando de que en empresas ANDI hay presencia entre 5 y 4 sindicatos. Este es un indicador que desde 2017 a 2020 viene haciendo varianzas, pero da cuenta de nuevo de la idea de que la presencia sindical es muy fuerte en empresas ANDI, y eso revela de nuevo la importancia de fomentar el trabajo de grandes organizaciones. Así, en promedio, una empresa ANDI establece relaciones laborales colectivas con 4 organizaciones. Vamos a ver luego cómo se componen esas organizaciones, pero son muy variadas, predominantemente con organizaciones o sindicatos de industria. Esto, sin lugar a dudas, plantea retos desde el punto de vista normativo, pero sobre todo desde la gestión de la confianza y de las relaciones laborales, y es establecer diálogos y conversaciones con múltiples organizaciones sindicales, con fenómenos que en algunos casos han conducido a la atomización de las relaciones laborales colectivas y plantea complejidades desde el punto de vista jurídico. Cuando analizamos otro indicador, que es no el de número de sindicatos, sino la tasa de afiliación, lo que podríamos llamar la densidad sindical en empresas ANDI, que encontramos una conclusión notable, pero que es muy importante decir, y es que la densidad sindical en empresas ANDI es sustancialmente mayor a la densidad sindical que se identifica en el mercado laboral. Otra investigación que hicimos en 2020, que aquí no la estoy presentando, pero fue una investigación muy interesante para la Universidad de Ottawa en Canadá, señalaba un factor determinante en las tasas o en los indicadores de sindicalización en Colombia, y es que definitivamente la informalidad, el trabajo por cuenta propia, son 2 de los principales factores que de alguna manera inciden negativamente en la tasa de sindicalización. Y datos como este refuerzan esa idea de que contar con empresas sólidas es un terreno fértil para contar con una mayor participación del movimiento sindical. ¿Qué encontramos? Que en 2020 el 19,3% de las empresas que respondieron a la encuesta, de los trabajadores que respondieron, de las empresas cuyos trabajadores estaban siendo representados en la encuesta, el 19,3% de los trabajadores de estas empresas se encontraban afiliados a un sindicato.
Vemos una disminución en relación con el año 2019. Esa disminución puede tener tres explicaciones. La primera es que menos empresas respondieron a la encuesta. La segunda es que naturalmente la pandemia generó dificultades de medición. Y la tercera también es que la pandemia generó consecuencias económicas innegables en términos de mercado laboral y participación laboral. Este indicador también es sumamente interesante para hacer un foco en un fenómeno poco analizado, poco medido, más que poco analizado, poco medido, y es la multiafiliación sindical. De esto se suele hablar mucho desde el punto de vista jurídico, pero no se suelen encontrar algunos indicadores que den cuenta de este fenómeno de multiafiliación sindical. Nosotros desde 2017 venimos identificando la multiafiliación sindical en empresas ANDI. Desde luego que es un indicador que presenta subregistro, que estamos convencidos de que aquí hay un subregistro importante, entre otras porque las empresas a veces nos dicen no sabemos si nuestros trabajadores están afiliados a más de un sindicato. A veces eso es algo que resulta en el camino, pero no hay de alguna manera una identificación previa. Pero sí está marcando la tendencia de que entre el 3 y 4% de los trabajadores sindicalizados en una empresa se encuentran también afiliados a otras organizaciones. Es decir, no es un fenómeno mayoritario, eso no se puede afirmar de esa manera. Es un fenómeno que es aislado, pero que está presente en las realidades laborales colectivas y que de alguna manera, si uno completa todo el panorama, empieza a advertir múltiples complejidades desde el punto de vista de la presencia de 4 y 5 sindicatos por empresa. Hay empresas que desde luego tienen 20 sindicatos, hay otras que solo tienen una, muchas no tienen ninguno, pero también da cuenta de las complejidades de empezar a diferenciar tendencias entre qué trabajadores están afiliados a una organización sindical y quizás estén apostando a la idea de sindicatos más representativos, de nuclear la sindicalización, y qué trabajadores de pronto están participando de otros fenómenos de multiafiliación que en todo caso están comprendidos dentro de su derecho a la asociación, y eso no se puede desconocer. ¿Qué venimos advirtiendo? Insisto, más allá de la tendencia a la baja 2020 que tiene esas explicaciones que les daba ahora, ¿qué venimos identificando también? Venimos identificando una fuerte presencia de sindicatos de industria, tanto en la negociación colectiva, que ya hablaré un poco más de ello, como en general en la participación de organizaciones sindicales en empresas ANDI. Los sindicatos de industria poco a poco se vienen posicionando con mayor fuerza en relación con los sindicatos de empresa sobre esos instrumentos de negociación que están haciendo curso en las relaciones laborales colectivas. Eso también pone de presente, y nosotros tratamos de medir un fenómeno muy particular, y es la presencia en las empresas de sindicatos más representativos y sobre todo específicamente de sindicatos mayoritarios. Recordemos que la presencia en una empresa de un sindicato mayoritario tiene muchas implicaciones. La primera implicación, desde luego, es la forma de nuclear el movimiento sindical, pero también hay otras implicaciones desde el punto de vista jurídico, como la extensión de las negociaciones de la convención colectiva e igualmente una mayor capacidad de acudir a la huelga. El 3% de las empresas encuestadas tiene presencia de un sindicato mayoritario, es decir, un sindicato que agrupa más de la tercera parte de la organización empresarial. No es un fenómeno, dijéramos, masivo, pero pone de presente también la importancia de establecer canales de diálogo que permitan nuclear en vez de atomizar la presencia del movimiento sindical en nuestras organizaciones. Esto es importante también para entender un poco cómo se van a presentar unas dinámicas de negociación que trabajaré en la segunda sección. Desde 2018, esta no fue una pregunta que incluimos en la primera versión de la encuesta de relaciones laborales colectivas, desde 2018 venimos indagando en las empresas en relación con los instrumentos normativos vigentes. Aquí, para efectos gráficos, presentamos algunos instrumentos que en estricto sentido no son instrumentos de negociación colectiva, pero que sí permiten reforzar unas hipótesis interesantes. ¿Qué encontramos? Que en el 47% de las empresas encuestadas para 2020 había una convención colectiva vigente.
En el 11% de las empresas encuestadas en 2020 había un laudo arbitral vigente, en el 35% un pacto colectivo, en el 8% un contrato sindical, el 39% de las empresas tenía un plan de beneficios y en el 14% de las empresas no había ningún instrumento normativo. Insisto, instrumento normativo, no instrumento colectivo, que esa es una precisión importante. Estos indicadores son sumamente interesantes para fundar algunas hipótesis. Primera hipótesis que hay que decir, pues naturalmente 2020 fue un año que tuvo unas implicaciones económicas muy fuertes en el mercado laboral. Eso implica también una reducción de los instrumentos normativos que contemplan beneficios económicos. Y ojo con esto, que es muy importante, observamos una tendencia a la baja de las convenciones colectivas, pero también se observa una tendencia a la baja, por ejemplo, de los planes de beneficios. Esa es una idea importante porque existe la creencia de que los planes de beneficios per se están orientados a desestimular la participación sindical y per se los planes de beneficios están orientados, existe esa creencia de que están orientados a, de alguna manera, afectar la convención colectiva, pero no hay una covarianza, es decir, a medida en que bajan las convenciones colectivas no aumentan los planes de beneficios. Es una realidad que responde a condiciones económicas objetivas que están ligadas con el mercado laboral. Y esto también es importante para hacer notar que la negociación colectiva no siempre está expresada con la sola presencia de organizaciones sindicales. Tenemos, para plantearlo en términos claros, empresas con 4 sindicatos, con hasta 5 sindicatos en promedio para el año 2019, 4 en 2020, y no todos ellos activan procesos de negociación colectiva en cualquiera de sus modalidades. En la encuesta también analizamos lo que se refiere a permisos sindicales. Encontramos distintos indicadores que se pueden medir. Por ejemplo, un indicador poco común, pero que está allí, es la presencia de permisos sindicales permanentes. Solo 24 empresas de las encuestadas tenían permisos sindicales permanentes para un total de 463 trabajadores que se beneficiaban de ese permiso sindical permanente. Y un promedio por empresa de 20. Los promedios en estos casos a veces son medidas extrañas, quizás sea mejor acudir a las medianas, pero para no entrar en discusiones acudimos a este indicador que refleja un poco las tendencias generales. También que encontramos una medición de permisos sindicales en horas y en días. Ojo, permisos sindicales que no solo medimos con la encuesta, también los analizamos con las convenciones colectivas vigentes y así hacemos una especie de triangulación de la información. Que encontramos que para 2020 las empresas estas empresas Andy otorgaron 39.581 días de permiso sindical y 101.239 horas, con un promedio de permisos sindicales por empresa de 550 días y 1.947 horas adicionales a los días. En cuanto a fueros sindicales, que es un indicador que también analizamos en las convenciones colectivas cuando se pacta alguna cláusula específica de fuero sindical, que encontramos que cerca de 4.061 trabajadores o 4.061 trabajadores para 2020 contaban con un fuero sindical en las empresas afiliadas a la ANDI que respondieron a la encuesta. Esa es una tasa de aforo alrededor del 9.1% del total de los empleados y, de los trabajadores sindicalizados y del 2.3% de todos los empleados de la organización. Ojo, hablo de fueros en estricto sentido sindical y no del fuero circunstancial, que seguramente tendría allí otros resultados. Pero lo que podría uno inferir es que casi el 10% de los trabajadores sindicalizados en empresas ANDI cuentan con algún tipo de fuero y eso representa más del 2% del total de trabajadores. Las tendencias a la baja, repito, tienen que ver con las pérdidas económicas, las pérdidas de empleo y la disminución en la participación de las empresas que no tuvimos en comparación con 2019. El monto total de auxilios es muy variable, en realidad este es un valor que así visto parece astronómico
ya les voy a dar los datos en mediana, pero uno puede encontrar que el monto total de auxilios sindicales, es decir, la sola remuneración sin ningún otro concepto que las empresas que respondieron la encuesta entregaron a sus organizaciones sindicales, ese monto ascendió a casi 8.000 millones de pesos y un promedio por empresa de 66 millones de pesos. La mediana, en realidad, que es un dato que en este caso puede ser más útil, habla de que por empresas se están entregando auxilios sindicales de 3, 4 millones de pesos en empresas ANDI, que desde luego son empresas con sus particularidades. Indagamos por algunas coyunturas en términos de la negociación colectiva durante la pandemia. Vemos que en general el 2020 no fue un año activo desde el punto de vista de la negociación colectiva en comparación con años anteriores, desde luego jalonado por la pandemia. Encontramos también que pese a que el 2020 fue un año con confinamientos muy fuertes, las negociaciones colectivas se surtieron en un 43% de forma presencial, en un 37% de forma virtual y en un 20% de forma mixta. Quisimos indagar con las empresas y desde luego con los equipos de negociadores, que en gran medida son ustedes, qué percepción tenían sobre la negociación virtual, mixta, presencial. En realidad lo que encontramos es una posición muy dividida. Las empresas consideran que en un 53% las empresas consideran que la virtualidad dificultó la negociación colectiva, que hizo mucho más complejo llegar a acuerdos y llegar a consensos. El 41% de las empresas considera que la virtualidad o que el insumo o la asistencia de herramientas telepresenciales contribuyó a mejorar la dinámica de negociación. En los pliegos de peticiones, ojo, no en las convenciones colectivas, pero sí en muchos pliegos de convenciones empezaron a aparecer en 2020 solicitudes interesantes, algo distintas a lo que había sido la tradición y que responden a la coyuntura, y es solicitudes relativas a pólizas de salud, planes complementarios para el trabajador y su familia. En el 43% de las empresas encuestadas encontramos que pliegos de peticiones estaban referidos a esos aspectos. Empiezan a aparecer solicitudes como el auxilio de conectividad adicional al establecido legislativamente. Empiezan a aparecer solicitudes relacionadas con desconexión laboral, entre otros componentes de pliegos de peticiones. Ya en las convenciones, recuerden que nosotros hacemos un estudio del universo de todas las convenciones colectivas que se firman. Ya en las convenciones empiezan a aparecer cláusulas de interés, cláusulas que, si bien no puede decir uno que sean absolutamente frecuentes, sí son interesantes desde el punto de vista de las discusiones que promueven. Por ejemplo, empezamos a encontrar cláusulas donde algunos incrementos de beneficios económicos ya no se van a plantear durante toda la vigencia de la convención colectiva, a 2 a 3 años, sino esos incrementos se pactan solo para la respectiva vigencia en atención de la coyuntura económica generada por la pandemia. Encontramos también, y esto es muy valioso e importante decirlo desde el punto de vista de la confianza, encontramos también muchas actas extraconvencionales donde empresas y sindicatos se ponían de acuerdo en suspender parcialmente algunos beneficios económicos. Esto responde a la idea de que hubo posibilidad de consensuar entre empresas y sindicatos respuestas a la crisis, y eso es valioso desde el punto de vista de la construcción de la confianza, de entender que la crisis no solo afecta a las empresas, sino también a toda la sociedad. Encontramos también una tendencia bien interesante, y es que habitualmente las convenciones colectivas venían definiendo los incrementos de los beneficios económicos siempre o habitualmente en relación con indicadores macroeconómicos. Tal prima incrementa según el IPC, tal prima incrementa según el salario mínimo legal mensual vigente, pero empezamos a encontrar convenciones colectivas donde los incrementos salariales y económicos vienen atados a la realidad de la empresa, a la realidad microeconómica, es decir, a los estados financieros. Y eso parece ser interesante desde el punto de vista de la capacidad de respuesta que las empresas y los sindicatos pueden dar a coyunturas extraordinarias como lo son la pandemia. Pocas convenciones
pactaron el no incremento del auxilio sindical. Algunas encontramos que llegaron a acuerdos empresas y sindicatos en relación con no incrementar para el año de pandemia el auxilio sindical, de suspenderlo. Y también empiezan a aparecer también en las convenciones de forma más decidida, de forma más frecuente, beneficios que tienen que ver con la salud del trabajador y su familia. Auxilios médicos, pago adicional de incapacidades, pólizas de salud, planes complementarios, desde luego beneficios que son complejos desde el punto de vista económico, pero que son interesantes desde el análisis de lo que genera la pandemia en términos de necesidades e intereses de trabajadores y empleadores. Eso fue un poco la encuesta y lo que encontramos desde el punto de vista de esa foto a 2020. Esperamos hacer un análisis para 2021 lo más pronto posible. Voy a pasar al segundo momento de la exposición y es el que tiene que ver con un barrido muy rápido del análisis de convenciones colectivas 2015-2020. Esto lo voy a hacer en muy pocos minutos, sobre todo teniendo en cuenta que está a disposición de ustedes en el stand del CELA este aplicativo, que es un asistente de negociación colectiva que hemos venido desarrollando y que recoge información de 2015 a 2020. Estamos convencidos de que este aplicativo de negociación colectiva es un insumo muy valioso para las empresas, para las organizaciones, para las oficinas de abogados, porque, vamos a ver, ofrece información detallada a un nivel muy, muy específico. ¿Qué van a encontrar en este aplicativo que pueden, digamos, usar en el stand del CELA? Van a encontrar sistematizadas todas las convenciones colectivas del país de 2015 a 2020. Van a encontrar desde el punto de vista de su distribución geográfica, de su sector económico. Ojo, esto es muy importante. Los análisis no solo se encuentran en el sector económico, sino en el subsector a 2 dígitos y en el subsector a 4 dígitos. Es decir, uno puede hacer ejercicios de referenciación específicos desde el punto de vista de la realidad económica de su empresa en concreto. Encontramos tendencias que se mantienen, como la vigencia bianual de las convenciones, como la idea de que diciembre y febrero son meses muy frecuentes en negociación colectiva. Encontramos que el 71% de las negociaciones colectivas están concentradas en sindicatos de industria. Encontramos que en realidad la negociación colectiva que llega a convención, hay mucha que no llega a convención, involucra a cerca de 1.600 empresas y cerca de 800 sindicatos. 1.600 empresas y 800 sindicatos son los que habitualmente están en las dinámicas de negociación colectiva que desembocan en convenciones. Esto lo pueden encontrar ustedes a nivel nacional, sectorial y subsectorial a 4 dígitos en muchísimos indicadores que por razones de tiempo voy a pasar, como incrementos salariales, cuánto se viene incrementando desde 2015 a 2020 en las convenciones. A nivel nacional son estos datos. El salario mínimo convencional, que en promedio el salario mínimo convencional que se pacta en convenciones es 20% superior al salario mínimo legal. Van a encontrar muchísimas herramientas desde el punto de vista de cómo se suelen pactar incrementos económicos, qué es lo más frecuente, el IPC, el salario mínimo, etcétera. Van a encontrar también detallado en el aplicativo lo que tiene que ver con auxilios sindicales por vigencia de la convención. Esos auxilios representan anualmente por trabajador cerca de 319.000 pesos adicionales que las empresas tienen que tener en cuenta. Estos análisis los pueden encontrar también desde el punto de vista no solo subsectorial económico, sino también hacemos una clasificación del tamaño de empresa, empresas grandes, medianas y pequeñas en función de sus ingresos. Cláusulas atípicas, pero que se encuentran en algunas convenciones colectivas sobre prohibiciones de despidos, fueros, estabilidades, regímenes especiales, transiciones. Todo esto lo pueden encontrar en el aplicativo, lo que tiene que ver con jornada laboral, qué convenciones colectivas pactan,
de alguna manera una jornada laboral distinto, que en promedio estamos encontrando que las convenciones colectivas se refieren a una jornada laboral de 43,48 horas, promedio que sin lugar a dudas con las modificaciones legales se reducirá. En fin, van a encontrar una cantidad de indicadores económicos, sociales, de salud, de primas o de bonificaciones periódicas en valor monetario, pero también en representación económica. Por ejemplo, van a encontrar desde el punto de vista cuánto se pacta en días de salario o cuánto se pacta en dinero, lo que tiene que ver con bonificaciones, algunos aspectos relacionados con procesos disciplinarios, y lo más importante es que pueden ir a la evidencia, pueden de una vez analizar la convención colectiva que sea de su interés, consultar el documento y hacer el análisis que quizá les resulte útil para el ejercicio de referenciación. Insisto, uno puede hacer filtros y jugar con las variables desde el punto de vista del sindicato, de la región, desde el punto de vista de la empresa, desde el punto de vista del macrosector y subsector económico. Solo quería en realidad provocarlos, estimularlos a que se enamoren del asistente de negociación colectiva, de que lo puedan analizar en el stand con mayor detenimiento, porque a nivel general de los datos nacionales, pues eso quizás no les sea muy indicativo a ustedes como abogados y empresarios. Quiero en estos 10 minutos que me quedan hacerles simplemente un recuento de cuáles fueron algunas novedades normativas que comprometieron la negociación colectiva en el año 2021, una especie de resumen que complemente la encuesta, que complemente el análisis de convenciones y, claro, todas esas realidades económicas hay que insertarlas en un contexto normativo. El 2021 es un año que en general, desde el punto de vista de las tendencias normativas, continúa lo que ya se venía advirtiendo en 2020. Recuerden que 2020 fue un año donde la Corte Suprema de Justicia, en su sala de casación laboral, lideró algunas sentencias novedosas en lo que tiene que ver con los derechos colectivos. Estas sentencias en 2020 ustedes las conocen bien, no me referiré mucho a ellas. Hicimos eventos sobre esto. Pero desde luego está la sentencia relativa a la huelga como derecho fundamental autónoma, desde luego está la sentencia relativa a las indemnizaciones de empresas a organizaciones sindicales por prácticas antisindicales, desde luego está la sentencia de tutela relativa a la idea de que un sindicato no tiene por qué estar conformado solo por trabajadores subordinados, sino por trabajadores en sentido amplio. 2020 en general, entiendo, es un año que ya está suficientemente agotado. Algunas novedades jurisprudenciales y normativas de 2021. Ojo, aquí quiero hacer una precisión. Novedades normativas que, como todos sabemos, hay que entenderlas en el caso en concreto. Siempre en el caso en concreto. Uno aquí da generalidades, pero el caso en concreto es definitivo y los efectos son interpartes. Novedades jurisprudenciales que hay que entender también que en su mayoría no constituyen aún doctrina probable, pero que son de sumo interés. Aspecto que se está discutiendo hoy en la Corte Constitucional. Primera novedad, si la administración de justicia es un servicio público esencial. Aquí hay un debate fuerte en torno a la constitucionalidad del artículo primero del proyecto de ley que reforma la administración de justicia, y esto desde luego tiene muchas implicaciones en lo que se relaciona con el derecho a la huelga. Dos novedades de 2021 que a veces pasamos de vista y que son sumamente importantes. Segunda novedad, la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la primera sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que expresamente se refiere al derecho a la huelga. Estos dos pronunciamientos son extremadamente importantes porque enmarcan todo lo demás. La opinión consultiva de mayo del 2021 es una opinión que no es vinculante, pero todos sabemos que hay pocas cosas más vinculantes que lo no vinculante. Y esa opinión es un esbozo, casi que es un manual de derecho laboral colectivo. En esa opinión consultiva no vinculante, la Corte Interamericana, no la Comisión, analiza la libertad sindical, la negociación colectiva y la huelga. Y parte de esa opinión consultiva, doctor Alberto, se retoma en la sentencia
del caso de Guatemala, de noviembre del 2021. Y estas dos decisiones de la Corte Interamericana, una sentencia, otra una opinión consultiva, doctor Alberto, son extremadamente interesantes porque la Corte Interamericana toma partido en la discusión que hoy hay en OIT. En OIT hay una discusión muy fuerte hoy sobre si la huelga es un derecho fundamental consagrado en un convenio, y la Corte Interamericana termina diciendo la huelga es un derecho fundamental que está implícito, es intrínseco, es interdependiente, es indivisible de los derechos de asociación y negociación colectiva. Y haciendo referencia a esa discusión de la OIT, termina tomando partido. Porque recuerden, en la OIT hay toda una discusión de si la huelga necesita un convenio aparte o si se exige o no algún instrumento normativo distinto. La opinión consultiva de la Corte Interamericana también es muy interesante por otras razones. En esta opinión consultiva, la Corte Interamericana defiende la tesis que en Colombia no se ha defendido quizás, o seguramente sí se defendió, pero que no triunfó, pero defiende la tesis de que no hay obstáculo alguno para que un sindicato más representativo concentre la negociación. Eso que pasa en Canadá, donde la unidad de negociación está concentrada en el sindicato mayoritario más representativo, eso que pasa en muchos otros países del mundo, la Corte Interamericana dice y ratifica que eso es legítimo como práctica de negociación colectiva. Recordemos que eso en Colombia la Corte Constitucional consideró lo contrario. Y en la sentencia de noviembre de 2021, la Corte Interamericana también hace un llamado de atención interesante, y es: estos tres derechos interdependientes e indivisibles, asociación, negociación y huelga, son derechos que contemplan prestaciones progresivas que los estados deben ir fomentando, pero también prestaciones de exigibilidad inmediata, es decir, prestaciones que pueden conducir a condenas en el marco del sistema interamericano de derechos humanos. Y adicionalmente, la opinión consultiva llama la atención sobre algo, y es la perspectiva de género, la necesidad de introducir la perspectiva de género en las relaciones laborales colectivas. Además de estos dos pronunciamientos de la Corte Interamericana, insisto, no de la Comisión, ¿qué encontramos? Una abundante jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, y que es sumamente interesante. La sentencia SL 3086 del doctor Jorge Luis Quirós Alemán, que en paz descanse, marca y llama la atención sobre, ojo, contratos sindicales no pueden utilizarse con fines de afectar los derechos laborales de los trabajadores. Esta sentencia ratifica la idea de que los contratos sindicales están comprendidos dentro de la prohibición del artículo 63 de la Ley 1429 de 2010, y en ese orden de ideas la Corte indica que los contratos sindicales deben ser usados para atender necesidades contingentes y particulares de la empresa. Si bien no establece una regla excluyente de la actividad misional permanente, sí plantea una discusión interesante sobre ese punto. La sentencia 1947 de 2021, que en términos constitucionales es compleja de problematizar, porque establece que la sola participación del trabajador en una huelga ilegal, que habíamos pensado siempre que era una causal determinación del contrato de trabajo, porque estaba prevista como tal en el código, esa sola participación del trabajador en una huelga declarada ilegal no habilita al empleador a dar por terminado el contrato de trabajo. Es necesario que el empleador indague por causales distintas a la sola o a la mera participación activa del trabajador. Casi que la sentencia lo que implica es tener que crear o buscar otras causales distintas a la sola participación. Y plantea una discusión que en el seno de la OIT todavía no se ha zanjado, pero la Corte aquí también adoptó un criterio, doctor Alberto, y es que para la Corte Suprema de Justicia las interpretaciones de la Comisión de Expertos de la OIT, de la Comisión de Expertos, no del Comité de Libertad Sindical, son interpretaciones autorizadas, son interpretaciones con autoridad, a menos que la Corte que la Corte Internacional de Justicia de La Haya haya dicho lo contrario. Es decir, se entienden como autorizadas a menos de que la Corte establezca un criterio distinto. Encontramos también otros pronunciamientos que se refieren a la Constitución
instalación del tribunal de arbitramiento, cuándo se entiende instalado el tribunal de arbitramiento y los 10 días cuando empiezan a contar. Esos términos, la sentencia 3483 recuerda que solo pueden ser prorrogados por las partes, no por los árbitros, que me parece importante porque muchos de ustedes son árbitros. Encontramos también la sentencia 415 del 2021, que es una sentencia que ratifica una decisión anterior y amplía el alcance porque está dirigida a mostrar que un trabajador multiafiliado puede ser beneficiario del fuero circunstancial de una negociación en curso a pesar de que él esté siendo beneficiado de una convención colectiva con otro sindicato. Yo, trabajador, me estoy beneficiando de una convención colectiva, por ejemplo, porque hay un sindicato mayoritario, pero también estoy afiliado a un sindicato minoritario que está promoviendo un proceso de negociación. Ese fuero circunstancial que se genera con el nuevo pliego de peticiones está allí consolidado a pesar de que yo esté siendo beneficiado de otro instrumento colectivo de otro sindicato. La Corte insiste en que las prácticas del abuso del derecho sindical deben ser probadas y la carga probatoria la tiene el empleador. La sentencia 3482, con ponencia también de la doctora Clara Cecilia Dueñas, es interesante porque plantea una ponderación anticipada en términos proporcionales. Lo que esta sentencia viene a plantear es que el repudio, los actos de escrache, los actos de plantones, las protestas que hacen las organizaciones sindicales en las empresas están a priori protegidas por el derecho a la libre expresión y libre asociación. Y plantea la idea que es una regla general extraña, porque en realidad en toda ponderación siempre uno tendría que analizar el caso a caso, pero plantea la idea extraña a nivel normativo de que el escrache goza de una protección reforzada y en consecuencia deben ceder los intereses o el derecho al buen nombre o el derecho a la honra de los empleadores. Es una sentencia interesante que plantea un conflicto de derechos fundamentales en el fondo. También tenemos la sentencia SL 720, que ratifica lo que ya se venía trabajando de la huelga como derecho fundamental autónomo y que por ende no puede estar restringido sino por ley expresa, pero también plantea un aspecto que siempre se ha entendido pero que ahora se está desarrollando, y es que una huelga no tiene por qué ser promovida por un sindicato. Hay huelgas no sindicales, hay huelgas que pueden ser promovidas simplemente por lo que la Corte llama un colectivo inorgánico de trabajadores, no define su número y por ende las empresas tienen que respetar el derecho a la huelga de esos trabajadores que acuden a esta forma de manifestación aunque no estén nucleados en un sindicato o por fuera de un sindicato. Cierro simplemente mi intervención haciendo un llamado sobre dos novedades jurisprudenciales que son interesantes, que si bien, digamos, no comprometen en términos normativos el debate, sí son académicamente interesantes. La aclaración conjunta de voto de la sentencia SL 462 de 2021, que es una aclaración de 3 magistrados, es decir, muy cerca de consolidar una mayoría en Corte Suprema, y es una aclaración conjunta que parte de la siguiente idea. En Colombia es posible hacer negociación colectiva por rama o industria. Legalmente, la Corte o estos magistrados disidentes consideran que hay soporte normativo para hacer negociación por rama o industria y por eso ratifican en su salvamento de voto, insisto, de 3 magistrados, que la negociación colectiva no tiene por qué reducirse a nivel de empresa, sino que se puede desarrollar con un grupo de empresas, con la asociación empresarial del sector o con la agremiación de empleadores a nivel nacional. Y finalmente, lo que tiene que ver con la sentencia SL 1944, donde la Corte exhorta al Congreso para que actualice la legislación. Me despido un poco reiterándoles la gratitud a nombre del CEL, a nombre de la ANDI. La idea es que estos debates académicos puedan conjugar las distintas posiciones, la mirada económica, la mirada normativa, y sin lugar a dudas nutrir el diálogo social, que es un poco lo que se viene ahora. Muchísimas gracias.